iniciar con la presentación, por favor? Ya le hice, ahora comparto pantalla. Gracias. Ya. ¿Se ve, Lice? Sí, se ve. Si de repente lo pueden agrandar un poco. Ya. Ahora sí, súper. Ya. Con mi grupo hemos hecho un impuesto que le pusimos de nombre Impuesto Departamental al Cultivo de Coca, el IDCC para hacerlo con sus siglas. El objetivo de nuestro impuesto, de este tributo, diré, es gravar a los cultivos de coca en el departamento de Cochabamba. El destino de la recaudación, pusimos que el 100% recaudado, el 60% se irá al área de educación e investigación, que es el de educación es para colegios y el de investigación es para, más que todo, universidades, para investigar, digamos, temas sobre cómo afecta el coronavirus, cómo podríamos mejorar esto. Entonces, ese sería el 60% de nuestro recaudado. Y el otro 40% será destinado al área de salud. El hecho generador es el cultivo de coca, del impuesto del cultivo de coca, el ICC. Es los sujetos, es el Departamento de Recaudaciones de Aglomeración de Cochabamba e Impuestos Nacionales. Y los pasivos son todas las personas que cultivan coca. Nuestra base imponible y la alícuota, pusimos que cada productor de coca puede cultivar un cato, que son unos 1.600 metros cuadrados, y si cobramos 5 bolivianos por metro cuadrado, cada año vamos a recaudar 8.000 bolivianos por un cato, digamos. Y nos ha parecido un precio coherente porque vamos a recaudar harto dinero juntando a todas las personas que cultivan coca y eso dicen. No sé si alguien de mi grupo quiere agregar algo. O sea, básicamente seguiría la parte de investigación. Estaríamos fomentando todo lo que es investigación y desarrollo de la parte médica y biomédica. Además de que se estaría teniendo un incentivo para las universidades, además de otros laboratorios del país. Sí, muy bien. En cuanto al destino, creo que es bastante interesante el poder recaudar ese tipo de impuestos para el área de educación y el área de salud, ¿no? Principalmente ahora que son dos áreas en las cuales se deben invertir por toda la coyuntura. Lo que estoy queriendo comprender es su base imponible, o sea, por cada producción de cato se va a cobrar 5 bolivianos. ¿O es que van a aplicar por el excedente? Eso es lo que no estoy terminando de comprender. No se cobraría por el cato de producción. Por el cato de producción. Sí. Sí, por el cato. Ok. Ya. O sea, 5 Eso, bolivianos por cada cato o por los metros cuadrados. no por el cato directamente. Ya. ¿Ves? Estamos entre poner los metros cuadrados o el cato directamente, pero creo que es mejor el cato porque ahí se va a controlar más en ese sentido. Sí, sí, de hecho, la forma de comercializar la coca es por cato, ¿no? O sea,
sería una buena medida para, o una buena base imponible para poder aplicar el impuesto. Y sí, por eso hemos escogido Muy bien. esa base. Prácticamente sería todo, ¿no? Sí, muy bien, Grupo 5 está muy bien. Entonces, pasemos al Grupo 6 para concluir la actividad. Dicen. Sí, Oscar. Ya. A ver, voy a compartir pantalla un segundito, por favor. Claro que sí. Ya se puede ver. Sí, muy bien. Ya. Bueno, buenos días, Licen, compañeritos. Bueno, nosotros vamos a hacer, o sea, hemos creado un nuevo tributo llamado Impuesto a la Regulación Sanitaria. Nuestro objeto como tributo es buscar regular a todas las empresas del área comercial para que puedan cumplir con las normas sanitarias impuestas. Y también incluir en su manual de procedimientos, como tienen todas las empresas, un proceso detallado de cómo poder ejecutar sus acciones de manera segura, tanto para los trabajadores como para los clientes. Mantener los ambientes de trabajo limpios, con el debido distanciamiento, advertencias y consejos de cómo llevar una mejor calidad de vida, con las nuevas modificaciones que se tienen que hacer. Las empresas comerciales y de servicios deben cumplir con lo establecido. El destino de recaudación es poder contribuir con el sistema de salud en los municipios correspondientes del departamento de Cochabamba, para que se pueda invertir en equipamiento, material e insumos médicos para la atención correspondiente de los que contraigan el COVID-19. ¿Por qué nos hemos enfocado tanto en los de pacientes de COVID-19? Para que se note que lo que estamos recaudando no va a ser para todos en general, y si es que alcanza, digamos, el presupuesto, ya está bien lo recaudado, pero es preferible, digamos, enfocarnos más en estas personas que están enfermas de esta salud, y ahí ya las personas puedan notar que sí se está haciendo algo, o sea, por ellos también. Alguien de mi grupo que pueda complementar, por favor. Respecto al hecho generador, hemos determinado ciertos puntos que se deben cumplir si no se genera el impuesto. Al no cumplirlos, como estos son las opciones, los niveles mínimos que deben de tener las empresas, en especial las que tienen mucho contacto con los clientes, como supermercados, que son barbijos, guantes, cámaras de desinfectación, alfombría, desinfectantes de zapatillas, alcohol en gel, termómetro infrarrojo, rociador de alcohol y equipamiento de limpieza. Y también se debe usar eficientemente estas medidas, si no también se le cobraría el impuesto. Y más o menos, creo que está más abajo, ¿no? Hemos puesto 1,000 pesos. Sí. Aquí está, en caso de no cumplir con estos requisitos, se pagará una multa de 1,000 bolivianos. Ese era nuestro hecho generador. Y las personas, las personas que trabajan en cajas tendrían que usar una mascarilla media especial con filtro. Más o menos así va. ¿A quién le toca? Los requerimientos. Bueno, lo voy a decir. Bueno, dale, Oscar. Y luego yo digo si quieres. Bueno. Dale. No, dale vos. Métele. Ya, Lizeth, bueno, como ha dicho mi compañero, los requerimientos mínimos, digamos, o los requerimientos que necesita cada empresa, ya fue lo mencionado. En caso de que no cumplan con alguno de estos requerimientos, tendrán una multa de 1,000 bolivianos, que sí o sí tendrá que ser pagada. Nuestro sujeto activo es la Alcaldía Municipal de Cochabamba, y el pasivo son las empresas legalmente establecidas en los municipios correspondientes. La base imponible la hemos calculado tratándose del monto total de la compra de los insumos sanitarios, es decir, de todo lo ya mencionado. La empresa nos tendría que dar, digamos, como
que, o sea, las facturas en sí, para totalizar toda la suma de la compra y mediante eso sacar una alicuota del 20% de toda esa sumatoria. Muy bien. ¿Algo más que quieran complementar? No, bueno, por mi parte no. O sea, básicamente, Licen, al crear este nuevo tributo, es que hemos tomado en cuenta, muy en cuenta, se podría decir, lo que está pasando en la coyuntura actual y para que tengan más conciencia y también, digamos, para que las empresas, como que la mayoría quiere empezar a funcionar, ¿verdad? Entonces, que puedan tener mayor como que puedan cumplir y puedan resguardar, digamos, la seguridad tanto de los clientes, los consumidores, hasta de sus mismos trabajadores, porque como se sabe, o sea, hay una incertidumbre de cuándo va a parar, ¿no? Pero si podemos como que contener con ciertos parámetros, tal vez podamos como que concientizar en general a las empresas, que son igual una parte mayor afectada de toda Bolivia, se podría decir. Así es. Están apuntando a un impuesto coyuntural, ¿no? En este contexto. Lo que no estoy comprendiendo bien, bueno, a ver, les lanzo lo que yo he entendido sobre el hecho generador. Es que las empresas que compren material de limpieza deben pagar el 20% sobre esa totalidad de la compra. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ese es el hecho generador? Sí, Listen. En Bien. realidad tendrían que comprar todos si se va a imponer todo esto, porque sería su deber de una vez. Tiene que tener como que un detalle, Licen, Ajá. de todas las medidas que está tomando la empresa para poder cumplir, ¿no?, con la seguridad de la misma, las que es bioseguridad. Y respecto a todo eso, se cobraría el impuesto, no solamente como que de comprar, no sé, los guantes aparte o los barbijos aparte, tendría que ser como que en conjunto. Claro, entonces podríamos concluir también de que su impuesto de alguna forma regula estas disposiciones sobre la emergencia sanitaria, ¿no? O sobre el cuidado y los implementos de bioseguridad. O sea, es como que estás ayudando a pero mejor dicho, que tu impuesto está contribuyendo al cumplimiento de las empresas respecto a las medidas de bioseguridad y por otra parte estás haciendo que se contribuya para poder cubrir justamente esta emergencia sanitaria. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Exacto, Liz. no podía haberlo dicho mejor, Liz. Muy bien, entonces está muy bien enfocado, muy bien detallado también. Muy bien, grupo 6. Me gustó mucho su impuesto y pues felicidades por el trabajo. Vamos a dar paso a sus compañeras que ayer no estuvieron presentes, pero que sí realizaron la actividad. Sofía, Dice, ahora sí, por favor. está bien. Dicen, ¿será que lo puedo reiniciar un rato? Mi internet está súper lento y Claro que sí. al rato escucho como robot. Sí, me imagino. Eso es lo que pasa cuando la señal es bajísima. No hay problema. Sales y Porfa, vuelves a ingresar. ¿Ya? ya está bien, gracias Liz. Ok. Ya le hice. Hemos visto que según según una ley promulgada, ya los niños, los menores de edad, pueden trabajar desde los 10 años. Entonces, hemos creado un impuesto al trabajo de menores de edad. Y el objeto es que varias empresas contratan a menores de edad no para ahorrar en sí, pero sí algunas sí muestran y hacen conocer que trabajan con menores de edad.
Entonces, con esto se evitaría que con este impuesto, al ser un poco alto, se evitaría que ellos contraten a menores de edad y bajar un poco el trabajo de menores de edad. El destino iría o sea, totalmente toda la recaudación se destinaría al presupuesto público para niños y niñas, de adolescentes de Bolivia, porque anualmente se hace un presupuesto que va a ir especialmente para los niños o adolescentes necesitados o en diferente situación. Ya. El hecho generador sería la contratación de menores de edad y se cobraría el impuesto por menor de edad. El activo sería el impuestos nacionales porque sería un impuesto nacional. El pasivo serían todos los empleadores de menores de edad, o sea, todos los que contratan a menores de edad. La base imponible sería que sería de acuerdo a la cantidad de menores de edad que trabajen en la empresa o en el lugar. Y la alícuota sería que del 10% del salario que se le paga al menor de edad, sobre esa base tendrían que dar al Estado, o sea, un 10% del salario del menor de edad, digamos, sobre. Ya. Eso en sí, Liz. Creo que es todo. Muy bien. A ver, ¿puedes ir a tu objetivo, por favor? Ah, sí. Ya, a ver, se lograría evitar que los empleados contraten personas evitando el trabajo infantil. Ya, acá lo que estoy entendiendo es que las empresas que reporten el trabajo de menores de edad sean sujetas a pagar este impuesto. Exacto. Ya. Y que la base imponible llegaría a ser el sueldo que las empresas paguen a estas personas menores de edad. Sí. Y sobre ese aplicar el 10%. ¿Cuál es ¿Perdón? sobre ese monto aplicar el 10%, ¿verdad? Por lo que veía Sí. tu alícuota. ¿Y cuál Sí. es el fin? ¿Qué intentas con este impuesto? O sea, aparte de poder recaudar el mismo tributo, pero ¿cuál es el fin, si quieres, social? El evitar que exista el trabajo infantil, digamos, y que contraten personas así mayores de edad, ¿no? Ya, o sea, lo que quieres evitar es de que haya mucho más trabajo infantil en las empresas. Ya, o sea, estarías intentando regular esa área para que las empresas eviten contratar personas menores de edad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, dice. Ya, muy bien. Se han dado cuenta, pues, ya a manera de concluir con la actividad, o sea, a veces pensamos en que los impuestos, si bien corresponden a diferentes sectores o pueden ser alcanzados para diferentes sectores, debemos siempre tener una mirada equitativa, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos de los productores de coca, creo que dos grupos han tomado en cuenta ese ejemplo, y se ve que la intención es como que regular un poco esa actividad, ¿no? Que actualmente como que no está para nada controlada ni regulada, ¿no? En otros casos hemos tocado el tema de salud, ¿no? Por la coyuntura que se está viviendo actualmente. Y pues vemos diferentes ámbitos en los cuales nosotros sabemos que podemos de alguna forma coadyuvar, de alguna forma recaudar y poder mejorar. No muchos han mencionado mejorar la parte de salud, la parte de educación, en este caso la parte de tributos que puedan llegar a los niños, ¿no? Entonces, justamente los impuestos deben tener todas estas características que acabamos de ver tanto ayer como hoy, ¿no? Y lo importante de este trabajo es que ustedes reconozcan los elementos, el objeto mismo del impuesto, o sea, el por qué yo estoy pagando este impuesto. Es importante saber eso, ¿no? Al momento de crearlo. Y el destino. El destino también es importante porque así sabemos que vale la pena pagar.
¿no? Inclusive desde el punto de vista de las empresas o de los contribuyentes, el hecho de saber a dónde está destinado el pago de tus impuestos, pues va a ayudarte a entender de que ese pago no es en vano, ¿sí? Ahora, bueno, de que administran de una forma u otra todos estos recursos económicos, pues eso es otro tema, ¿no? Es otro tema y ahí sí podríamos de repente ser mucho más críticos, ¿no? Como mencionaban anteriormente sus compañeros, o sea, no se puede ver ciertos resultados por el pago de impuestos o se ve en cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces, creo que ha quedado claro la idea. Ahora saben que un tributo tiene esos 4 elementos que son importantes para que se genere la obligación tributaria. Saben que debe haber un objeto para crear ese impuesto, o sea, debe haber un sentido y también se debe conocer mínimamente el destino que se le va a dar a esos recursos recaudados. Entonces, creo que ha quedado claro. No sé si hay alguien que quiere complementar sobre este aspecto. ¿Quedó claro para todos? Sí, Lisen. Sí, Licen. Sí, Luisa. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con el avance. Por si acaso ya desde ayer están los videos disponibles en la plataforma y pues cada vez que ustedes lo puedan ver está ahí, ¿sí? Lo compartí a través de una URL para que accedan directamente al YouTube. Y también las actividades, ¿no? Las actividades por día también ya están destinadas. Hoy, por ejemplo, tienen que presentar la primera actividad del tema 1. Y también ya está ese espacio habilitado en la plataforma. Continuemos con el tema 2, señores. Vamos a ver lo que es los ilícitos tributarios. ¿Sí? Estos ilícitos son acciones u omisiones que violen normas tributarias. No nos olvidemos de que ya estamos enmarcados en una ley, en diferentes normativas que hacen en su conjunto lo que es el sistema tributario, ¿no? Entonces, si nosotros violamos estas normas tributarias, ya sea por una acción directa o por una omisión, todos estos conceptos son lo que se denominan ilícitos tributarios. Su clasificación se divide en 2 grandes grupos. Por una parte, lo que son contravenciones, ¿sí? Que tienen desde multas económicas hasta multas, por ejemplo, de clausuras o de ciertas restricciones para realizar una actividad económica. Y los delitos que directamente están vinculados con privación de libertad, ¿sí? Entonces, esos son los 2 grandes grupos que forman los ilícitos tributarios. Ahora veamos la clasificación del primer grupo de ilícitos, que son las contravenciones. ¿Cómo se clasifican estos ilícitos? De acuerdo al artículo 160 del Código Tributario Boliviano, la Ley 2492. Están por un lado la omisión de inscripción en los registros tributarios. No nos olvidemos que como contribuyentes debemos inscribirnos a un régimen establecido, ¿sí? Entonces, si nosotros no llegamos a inscribirnos o omitimos el registro a esos regímenes, entonces estamos cometiendo una contravención. Otra contravención es la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. El hecho de que yo, al realizar mi actividad económica, no emita la correspondiente factura por la venta, ya sea de un bien o un servicio, también se clasifica como contravención. La omisión de pago de los tributos. El hecho de que yo no realice el pago correspondiente de mis tributos también se encuentra clasificada como contravención.
El contrabando, ¿no? Esto ya tiene que ver con un tema aduanero. Si se realiza contrabando hasta un límite, que lo vamos a ver posterior, ¿sí? También puede ser catalogado como una contravención. Y por último tenemos un grupo que se llama incumplimiento de deberes formales. Nosotros, por ejemplo, al ser contribuyentes del IVA, del IT, como una empresa jurídica o unipersonal, tenemos el deber formal de enviar informaciones en determinados plazos, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un deber formal, que si yo no cumplo en el plazo establecido, ese incumplimiento se cataloga como contravención, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación respecto a las contravenciones vigentes en nuestro código tributario. ¿Cómo se sancionan estas contravenciones? ¿Sí? ¿Qué tipo de sanciones se realizan para aquellos contribuyentes que incumplan o que violen todos estos aspectos anteriormente mencionados? Existen sanciones desde económicas, como las multas, ¿sí? También pueden haber clausuras de los recintos donde nosotros realizamos nuestra actividad económica. La pérdida de ciertas concesiones, como por ejemplo la pérdida de certificados que nos puedan ayudar a nosotros pagar nuestro tributo, ¿no? Como una forma de compensación. Entonces podemos perder ese tipo de concesiones. O si estamos catalogados en un grupo que de repente no paga el IUE. Por ejemplo, sabían que en el Alto no se paga un IUE los 10 primeros años, siempre que desarrolles una industria. Entonces, por ejemplo, si yo incumplo los aspectos mencionados, puedo llegar a perder ese privilegio, ¿no? Esa concesión. También existen sanciones de prohibición de contratos, suscripción de contratos con el Estado, de 3 meses a 5 años. Ese es otro tipo de sanción. En el caso del contrabando está lo que es el comiso de mercaderías, ¿sí? O sea, me decomisan toda la mercadería utilizada para contrabando. La suspensión temporal de actividades. O sea, puedo yo no realizar mi actividad comercial. Y el incumplimiento a deberes formales, pues, se detalla en un régimen sancionatorio económico, ¿sí? Que va desde la clausura hasta las multas económicas. Entonces, esto ya se clasifica en una normativa específica que detalla todos los diferentes incumplimientos a deberes formales. Por ejemplo, si no declaro en el plazo establecido mi impuesto, ya tengo una multa por incumplimiento a deberes formales. Si no envío, por ejemplo, información adicional de mi empresa, como ser bancarización o los libros de compras y ventas, también estoy incumpliendo con ese deber formal. Hasta ahí, señores, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Se entiende lo que es contravención y su clasificación? Yo tengo una duda, sí. Vamos a hacer lo siguiente, por favor, para que podamos interactuar mejor. Las personas que vayan a preguntar, quiero que por favor activen su cámara. ¿Ya? Ahora sí, Carlos. Dice, lo que pasa es que mi Inter está un poco mal, entonces por eso no enciende la cámara. Ya, ok. ¿Se acuerda que le dije la anterior vez? Sí, recuerdo que me dijiste que tenías un problema. A ver, adelante con la pregunta. Dice, tengo las siguientes preguntas. En el caso de una equivocación humana, igual hay sanciones. Con error humano te refieres específicamente a, por ejemplo, declarar mal un formulario. Sí, correcto. Dependiendo, o sea, si tú cumples con el deber formal del plazo establecido, no habría una sanción. Pero si te has equivocado, por ejemplo, a declarar en vez de 100,000, has declarado 10,000,
en tus ventas, hay un proceso posterior a ello, ¿sí? Que se llama un proceso de rectificatorio. Y esto sí, no corresponde una sanción, pero dependiendo del caso, sí va a corresponder de repente que pagues más impuestos, ¿no? O sea, no hay una sanción si cumples el plazo establecido, ¿sí? En este caso específico de la declaración de impuestos. Ahora, por ejemplo, si no has, en el caso de la omisión de inscripción, o sea, de repente por falta de orientación te inscribas a un régimen en el que no correspondes. Por eso es importante que tú siempre estés informado respecto a la actividad que realices, porque hay diferentes condiciones para diferentes actividades. Entonces, si de repente no estás bien informado, lo que tienes que hacer es informarte para no justamente justificar esa omisión, principalmente hablando de los registros tributarios, ¿no? Entonces, para ello, el hecho de que tú no estés informado no te exime de esa contravención o de esa multa, ¿sí? En ese caso, pues, los de impuestos te van a decir, bueno, señor, usted debió informarse y debió inscribirse en el régimen correspondiente. En el caso de la no emisión de factura, si analizamos, pues, como que tú sabes que tu actividad económica es imprescindible que emitas factura, por lo tanto, no habría una justificación, o sea, no habría un error humano, ¿no? O sea, no habría un error de que no emití factura porque, no sé, no tenía el talonario, no sé, o sea, Claro, pero no habría una justificación. en el caso, digamos, de que me equivoque en un punto o una coma, ahí sí. No, eso ya es errores. Por ejemplo, si tu nombre está escrito, no sé, sin tilde o en vez de Carlos te ponen Carlo, ¿no? Ese es un error ortográfico que no corresponde pagar una multa. O sea, no, es un error ortográfico. Pero, por ejemplo, si has emitido la factura por 10,000 de forma numeral y en literal está 1,000, por ejemplo, ahí tampoco corresponde. Lo que corresponde es solucionar eso. Y solucionar eso a través de anular la primera factura y emitir la factura correcta, ¿no? Entonces, ese proceso no estaría tipificado como una contravención. Son errores que se pueden subsanar, ¿sí? O sea, no hay multa para todo, entonces. No. Por eso es que vamos a analizar justamente la normativa respecto al régimen sancionatorio. Y ahí vamos a ver qué cosas están tipificadas como incumplimiento a deberes formales, ¿no? Y ahí sí vamos a poder distinguir qué cosa sí, qué cosa no. Sí, pero acá mencionando la clasificación de las contravenciones, pues, es muy difícil, ¿no? Que existan errores humanos al realizar contrabando. O sea, por ejemplo, ahí, o sea, estás realizando contrabando, o sea, sí o sí lo estás haciendo, ¿no? A eso me voy. Ya dicen. Muy bien. ¿Alguien más? Yo le hice. Adelante. Quería preguntarle que si se sigue, ¿qué pasa cuando usted cierra una empresa? ¿Hay que seguir bancarizando? ¿Hay que seguir haciendo toda esa clase de cosas? ¿Existe alguna sanción si en el caso de que no lo hagas? Hay un procedimiento, Kevin. Hay un procedimiento en el cual tú debes dar de baja tu NIT, ¿sí? Entonces, en este proceso, o sea, solamente hablando del ámbito tributario, ¿no? Porque si hablamos del ámbito personal, o sea, del tema de los trabajadores, por ejemplo, que tienes contratados, otro procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, ante las AFPs, ante la Caja. Solamente nos vamos a referir a lo que respecta el ámbito tributario. En este ámbito se debe seguir diferentes procedimientos. Por ejemplo, si tú vas a cerrar como empresa, lo primero que debes dar de baja es tu NIT. Al dar de baja tu NIT,
obviamente con lo dispuesto, o sea, obviamente teniendo en regla tus estados financieros, justificando realmente que tú estás cerrando tu empresa por uno u otro motivo, lo que tienes que hacer es dar de baja tu NIT. Al dar de baja tu NIT, lo que tú te liberas es de justamente seguir realizando lo que recurrentemente hacías. Por ejemplo, la declaración de tus ventas, la declaración de tus compras, el envío de información de tus compras, de tus ventas, el envío de tu bancarización. Todos esos aspectos como que lo dejas de realizar porque tu actividad está dada de baja. ¿Sí? Ahora, dependiendo los plazos. Si, por ejemplo, yo estoy dando de baja en octubre, todavía debo informar el mes de octubre para efectos de impuestos mensuales. ¿Sí? Y si estoy cerrando en octubre, vuelvo al ejemplo, y tengo una obligación anual, entonces también debo cerrar mi obligación anual cuando me corresponde. Y lo propio con la información de la bancarización, que también es de forma anual. Entonces, por lo tanto, esas obligaciones se deben cumplir justamente por el periodo que corresponde, ¿no? En este caso, de enero a octubre, si hablamos de una empresa comercial, ¿no? Entonces, hasta octubre va a ser el tope en el que tú necesites o estés obligado a enviar la información. ¿Sí? Posterior a eso, ya no necesitas cumplir con estas obligaciones tributarias o con estos deberes formales. No sé si quedó claro, Kevin. Sí, Listen, quedó claro. Entonces, ese es el procedimiento que se debe realizar. Por eso, cuando se da de baja al NIT, como que te liberas de todas esas obligaciones que normalmente realizabas al momento de estar activo. Ahora, ese procedimiento, en algún momento de repente vuelves a realizar tu actividad económica, entonces ahí vuelves a dar de alta tu NIT. Y otra vez debes cumplir con todas las obligaciones que corresponden. ¿Sí? Bien, señores, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Dicen en la parte de sanciones Sí. Que hay clausura y suspensión temporal de actividades, ¿no es lo mismo? Dependiendo, o sea, hay clausuras en las cuales tú debes realizar, por ejemplo, cuando perteneces al régimen general, pero estás en el régimen simplificado, te clausuran el negocio hasta que te conviertas en régimen general. O sea, esa es la condición, ¿no? En cambio, la suspensión es cuando, por ejemplo, no emites factura. La primera vez te notifican y te dicen, pues señor, como no emití factura, usted va a ser sancionado con una suspensión temporal, ¿no? Que va desde los 4 días hasta un límite. Y entonces, esa es la diferencia. Ay, ya. Gracias. De nada. En el caso de aquellas empresas que solo trabajan por temporadas, digamos por Navidad, ¿cómo funcionaría ese ámbito? Lamentablemente eso no se discrimina. Lo que tendrías que hacer es mandar tu información mensual con datos cero, ¿no? Si tú no tienes ventas, por lo tanto, pues mandas tus ventas con cero, tus compras con cero y sigues cumpliendo con ese deber formal de informar. Porque no nos olvidemos que al declarar un impuesto, al enviar una información adicional sobre nuestra actividad económica, estamos informando y tenemos esa obligación de informar a la administración tributaria. Entonces, no sé, por ejemplo, se me ocurre las personas que tienen negocios estacionales, van a informar igual nomás toda la gestión. No hay una discriminación de que por el hecho de que sean estacionales, pues solamente informen por ese periodo de tiempo y luego no. O sea que tendría costo cero también. Sí, informan costo cero y se justifica, ¿no? Justamente por el hecho de que su actividad es totalmente estacional. Y ahí se nos da, no hay que pagar impuestos. Siempre y cuando tu negocio sea estacional, ¿no? Ojo. Sí, Claro. justifiques eso. Obviamente, siempre hay que ir con esa mirada de justificar,
lo que quieras reflejar dentro de tu actividad económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a la venta de pipocas para los colegios, ¿sí? Entonces, esta empresa como que no tiene actividad en los momentos en que hay vacaciones, ¿no? Hablando de vacaciones de invierno y vacaciones de verano. Entonces, ¿a quién va a vender si los colegios están cerrados, si los colegios no cumplen sus funciones habituales, ¿no? En la realidad anterior, obviamente el ejemplo válido. Entonces, en ese sentido, pues, declaran sus ventas y sus compras con cero, porque no tienen un movimiento económico por la temporada, ¿no? Entonces, ahí es totalmente justificable. Entonces, impuestos, de repente le puede llamar la atención de que este contribuyente no esté declarando sus compras y sus ventas en esos meses. Pero al momento de justificar, pues, se indica de que es por la temporada en la que los colegios, las unidades educativas, no tienen actividades. Con este ejemplo, como que te trato de indicar, Carlos, de que se debe justificar, ¿sí? Ya dicen, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta más, señores? Bien, en cuanto a la omisión de registro, de acuerdo al artículo 163, estas clausuras se realizan por medio de controles, ¿no? Entonces, si la administración tributaria va a tu domicilio, donde tú realizas tu actividad económica, se llama un domicilio fiscal para efectos tributarios, y verifica de que evidentemente no correspondes a un régimen, automáticamente corresponde la clausura, hasta que regularices tu inscripción al régimen correspondiente, ¿sí? Pero si tú realizas esta regularización antes de que actúe la administración tributaria, ¿qué quiere decir? Que si hoy pertenezco al régimen simplificado y mañana me doy cuenta de que ya pertenezco al régimen general, automáticamente voy de forma voluntaria, voy a la administración tributaria, a las oficinas de impuestos y realizo mi cambio, ¿no? De régimen simplificado a régimen general. En este caso no va a haber ninguna multa, ¿sí? Y es obvio porque estás actuando antes de que la administración tributaria venga y verifique tu actividad, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Al momento de realizar cualquier cambio en nuestro registro. Cuando no emitimos factura, y es acá lo que viene la suspensión, también se realiza esta clausura por medio de controles de la administración tributaria, ¿sí? Entonces, se clausura o se suspende actividades de 6 hasta 48 días continuos, dependiendo las faltas que vayas realizando. Por ejemplo, cuando al inicio no emites una factura, es tu primera vez, ¿sí? Te van a dar 6 días de clausura y suspensión de actividades, ¿sí? O sea, tu negocio va a estar clausurado, por lo tanto, no vas a poder realizar tus actividades. Cuando cometes la segunda vez, ya hay otro parámetro, ¿no? Hasta 10 días, ¿sí? Y va subiendo en base a lo que tú vayas volviendo a incurrir en esta contravención, que es la no emisión de la factura. Entonces, esto es bien sencillo, señores. Los de la administración tributaria, en este caso los del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? Los fiscalizadores, van como una persona común a consumir, por ejemplo, ¿sí? En un restaurante. Consumen y al salir pagan, y si no emiten factura ese rato, en este caso el encargado del restaurante, automáticamente pues se emite una notificación, ¿sí? Ahora se debe notificar al contribuyente, o sea, no es una clausura inmediata, ¿sí? Sino que se le debe notificar para indicarle qué días, cuántos días y a partir de qué fecha va a estar suspendida sus actividades y clausurado su
actividad. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque antes se hacía una clausura inmediata, o sea, ya iban con tu sticker, con ese sticker que ven en pantalla y pues, ¡plin!, ponían tu sticker en la puerta, ¿no? Pero ahora hay un proceso previo, ¿no? Incluso tú puedes impugnar o justificar, ¿no? Justamente ese es el último punto que tiene que ver con el proceso sumario contravencional, que está en el artículo 168, ¿sí? Donde indica que en 15 días la administración tributaria debe actuar después de haber verificado el hecho, ¿no? O sea, la administración tributaria tiene para notificar 15 días. En los próximos 20 días después de notificado el contribuyente debe respaldar el por qué. ¿Por qué no emitió factura? ¿No? Si hay una justificación, ¿sí?, en esos 20 días el contribuyente puede presentar todos sus respaldos. Una vez presentados estos respaldos, la administración tributaria tiene 20 días para responder. Y en esa respuesta tiene que decir si corresponde o no corresponde la clausura. Entonces, este es un proceso sumario contravencional que, si se fijan, en cuanto al contribuyente le conviene, ¿no? Porque si sumamos 15 días más 20, son 55 días que el negocio puede seguir abierto antes de la determinación de la administración tributaria. Entonces, fíjense que por este proceso, la clausura no es inmediata. Una preguntita. Sí. Y he escuchado, o sea, digamos, de que si, digamos, te clausuran, tú también puedes mover la fecha por o sea, te dicen, digamos, ya 15 días vas a cerrar tu tienda. Y tú puedes decirlo, digamos, a fin de año voy a cumplir con eso y voy a cerrar los 15 días. ¿Eso es cierto? ¿O? No. Normalmente esto no es a elección, ¿no? O sea, sería una facilidad para el contribuyente, pero no. Se determina a partir de este sumario contravencional que mencionaba, y pues ahí ya se notifica al contribuyente y se establecen las fechas. Entonces, el contribuyente por lo menos sabe qué fechas no va a poder aperturar su negocio, ¿no? Claro, pero esa es la ventaja. Esas fechas no puedes tú moverlas, digamos, ¿no? No. O sea, ellos te dan y tú tienes que cumplir. Que cumplir, sí. Tú puedes impugnar, como te digo, como les explicaba, puedes impugnar para que se alargue ese proceso, ¿no? Y eso es a lo que se refiere el proceso sumario contravencional. Pero definir fechas o negociar las fechas, no. ¿Sí? O sea, al impugnar me refiero a que alargues el proceso para que tú, por lo menos, todavía puedas seguir funcionando como empresa. Y ahora, dependiendo del hecho, ¿no? Si realmente es verificado de que no has emitido factura, no has emitido factura. ¿Qué hecho puede ser justificable? Por ejemplo, que de repente tu talonario no esté disponible por algún motivo, o que no te haya entregado la imprenta tu talonario de facturas. Entonces, eso principalmente se da cuando son facturas manuales, pero cuando son facturas computarizadas, mucho más complicado el tema de justificar la no emisión de factura, ¿no? Dicen, y en el caso de que el cliente no quiera factura, no le puedes obligar a darle factura. El detalle es cómo identificas que esa persona sea de impuestos o no. Ese es el detalle, porque los impuestos no van a venir con su credencial. No, se visten así como cualquier persona que va a comprar. Entonces, es como que se camufla, si quieren, y pues no te pide. O sea, el funcionario de impuestos no te va a pedir. No te va a pedir. Simplemente va a verificar que estés cumpliendo o no con la emisión o no emisión de facturas. Ya, entonces es recomendable que siempre emitas facturas computarizadas para evitar este tipo de... No me refiero a eso, Carlos, con el tema de la modalidad de facturación, sino que la obligación de cualquier contribuyente que ejerza actividad es la de emitir factura. O sea, es una obligación que tiene, en este caso, el contribuyente, como sujeto pasivo. Ya, ahora, en el caso de que no me proporcione ningún NIT y ningún nombre, igual le tengo que emitir, aunque sea en blanco.
Sí, podrías No me emitir queda con, claro. con datos, se pone en la parte del nombre sin nombre y en la parte del NIT se pone cero. Sí, esa es la forma correcta de cumplir con esa obligación. Ah, ya, es que no me quedaba claro porque en algunos lugares, digamos, o sea, te dicen, quiere facturar y tiene que decir sí o no, o sea, y si le dicen no, ¿qué pasa? O sea, eso es lo que no me quedaba claro. Sí, es que el problema es, esa es la falta de costumbre o, bueno, la práctica de costumbres que están mal, ¿no? En otros países es automático, o sea, no hay ni te preguntan, o sea, te emiten el ticket, ¿no? Normalmente en otros países se Claro, conoce como tickets y lo que hacen es claro, directamente entregarte con el producto. Acá no, acá claro, pero justamente, allá también todo es computarizado, ah, es sí, más complicado evitar de que exista. Por eso te preguntaba la parte de la computarización. sí, lamentablemente eso es lo que actualmente no se está pudiendo implementar en nuestro país. Y era justamente la intención de la anterior administración tributaria. Se estaba poniendo en vigencia lo que es el sistema de facturación electrónica, que iba a reemplazar el sistema de facturación virtual. Y en este sistema de facturación electrónica todo iba a ser en línea, ¿no? Iba a haber una base de datos de la administración tributaria donde los contribuyentes debían, pues, enviar su información en línea. O sea, si yo estoy vendiendo en estos momentos, debía emitir mi factura y esa factura emitida ya tendría que estar en la base de datos de la administración tributaria. Pero lamentablemente, por cómo manejamos el tema de la facturación, es un poco complicado todavía esto, ¿no? Y pues estamos acostumbrados a eso. El por qué preguntan si vas a querer factura o no vas a querer factura, justamente es para evitar pagar eh, más impuestos. Entonces, si yo no emito factura, obviamente esa venta es sin factura. Por lo tanto, a mí me conviene porque voy a dejar de pagar ese 13% de IVA y ese 3% de IT, ¿no? Y un 25% de IVA sobre el ingreso neto. Entonces, es una mala práctica, ¿no? Y pues hasta eso debemos cambiar, ¿no? Nosotros ya deberíamos directamente siempre exigir factura, o sea, por más de que nos pregunten, o sea, a mí por lo menos cuando me preguntan, ¿quiero factura? Obvio que quiero factura, no, no me tienes que pedir, sino que me tienes que entregar la factura, ¿no? Como hacen, por ejemplo, los supermercados. Es un ejemplo claro en el cual igual, o sea, cuando te preguntan el NIT y tú le dices sin NIT, igual te entregan la factura con los datos en cero y sin nombre, ¿no? Pero igual tienes un respaldo de que esa empresa esté pagando el impuesto por esa venta. Y ese debe ser la garantía, ¿no? Porque al final, cuando nosotros cancelamos el precio total, o sea, automáticamente estamos incluyendo el pago de ese IVA débito fiscal. No sé si se comprende, señores, alguna consulta, alguna duda. ¿Se está comprendiendo esta parte? A ver, vamos a hacer un pequeño... A ver, ¿qué opinas, Adriana? Adriana Antesana. ¿Qué opinas respecto a este punto de las contravenciones y los ilícitos? Yo creo que está bien, Lisa. Porque es una forma de controlar, ¿no? Sí, debería ser una forma que justamente nos permita ejercer mayor control, ¿no? Pero acá es complicado, ¿no? Siempre hay limitaciones en cuanto a recursos humanos, pero la administración tributaria sí realiza controles. Normalmente sale fines de semana y pues es clarito, ¿no? O sea, ya es, van por sectores, por zonas y empiezan a ingresar y compran cualquier cosa para justamente verificar que se esté emitiendo o no se esté emitiendo la factura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la exhibición del NIT, ¿no? El contribuyente está obligado o tiene la obligación de exhibir su número de identificación tributaria, ¿no? En un lugar visible, ¿no? Y en ese, justamente, en ese NIT hay una leyenda, ¿no? Que dice, emite factura. Entonces, ese ya es una garantía de que ese contribuyente nos debe emitir factura, ¿no?
Y pues si vamos al mercado informal, hasta te preguntan, ¿no? ¿El precio con factura o sin factura? No sé si les ha pasado. Sí, dicen, o sea, usualmente te suele subir más el precio, digamos, si le dices con factura, ya es más del 5%, digamos, o sea, más de esto. Es por el precio de la factura, te dicen, pero no tendría que haber eso, ¿no? No debería, no debería. En un contexto ideal, si quieren, en el cual todos tenemos conciencia tributaria y sabemos que esos tributos pues, se recaudan con fines de un bien colectivo, o sea, no debería, no tendría que haber. ¿Sí? Y lamentablemente existe por las malas prácticas que se realizan en nuestro medio. Y esas malas prácticas, volvemos al punto inicial, ¿no? Es una falta de cultura tributaria, es una falta de comprender la razón y el por qué se deben pagar tributos. ¿Sí? Entonces, es una forma de evadir, de hecho es una forma habitual de evadir impuestos y pues lamentablemente es nuestra realidad. Pero el cambio que nosotros podemos realizar ya desde nuestro día a día como personas, parte de esta sociedad, es justamente exigir factura. ¿Sí? Porque al final estás pagando tú ese impuesto. ¿Sí? Nosotros, el consumidor final, quienes vamos a comprar ya sea un bien o un servicio, pues debemos exigir esa factura. ¿Sí? Si no, lo que estamos haciendo es contribuir a que la empresa que no esté emitiendo la factura, básicamente no esté pagando ese impuesto que luego se puede traducir en un desarrollo del país. Dicen, y una Sí. consultita, o sea, si te encuentran, digamos, no sé, si te denuncian por lo que es venta de facturas, Uy, igual te llevan a clausurar o fiscalizar o hay una multa. es más complicado, eso ya está tipificado como un delito y eso ya tiene que ver con una acción de índole penal, puedes entrar a la cárcel. ¿Sí? De hecho, vamos a ver en esta parte del tema 2 cómo se clasifican los delitos y una parte de esa clasificación habla justamente de qué pasa cuando tú comercializas facturas o inclusive cuando haces que exista una vinculación con la actividad grabada. O sea, por ejemplo, o sea, si tú estás contratando a una persona para simular un servicio, por ejemplo, yo voy a contratar un asesoramiento financiero, pero mi empresa no necesita ese asesoramiento financiero. Claro, lo único que quiero es aumentar mi gasto para pagar menos IVA y lo que quiero es la factura para poder beneficiarme de ese crédito fiscal. Entonces, ahí estás simulando de que exista un servicio dentro de tu empresa que efectivamente no se está realizando. Entonces, eso también es catalogado o clasificado como un delito, ¿no? Y tiene cárcel. Sí, enseguida vamos a ver esa clasificación. Licen, ¿Sí? tengo una pregunta. Adelante, Cuando John. no te dan factura sobre una venta, ¿cuál es la lógica? O sea, ellos, por ejemplo, declaran una compra, digamos, de 100 unidades de producto X y, o sea, cuando no te dan factura, o sea, me refiero a de que, digamos, declaran 100 unidades que han comprado, pero en realidad han comprado 200 y entonces están vendiendo esas 100 que no han declarado. ¿O cómo funciona? Es que es bien sencillo. Te refieres a cómo se controla, ¿no, John? Es, Sí, o sea, te sí, refieres, por ejemplo, a que si yo estoy comprando, y te lo voy a hacer desde dos perspectivas, ¿no? Si yo compro 100 unidades de cualquier producto que voy a comercializar, ¿sí? Y mis facturas, o sea, las facturas que yo entrego a mis clientes, mis facturas de venta, solamente figuran 50 unidades. O sea, por deducción, ¿qué es lo que está pasando con ese contribuyente? ¿Está facturando todo su producto? no. No. O sea, ahí es sencillísimo de hacer el control. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque vas y revisas sus almacenes y en almacén no hay nada, ¿sí? Pero resulta que tú has declarado 100 productos comprados y en tus ventas solamente se reflejan 50. Entonces, automáticamente la administración tributaria pues define de que hay 50 productos que han sido comercializados sin la factura o sin emitir la correspondiente factura.
¿no? Y en caso de robo del producto. De robo. Robo, hurto. Ah, ya, ese es otro procedimiento, Carlos, en el cual la única obligación que tienes como contribuyente es informar sobre esa pérdida, ¿no? Y debes respaldar. ¿Cómo respaldas un robo? Tienes que hacer la denuncia correspondiente a la policía, en este caso a la FELCE, y con ese respaldo tienes que informar dentro de los 10 días después de suscitado el hecho. ¿Sí? Informas a la administración tributaria con ese respaldo y ese respaldo generado en la administración tributaria te va a ayudar a registrar la pérdida de tu mercadería en tus estados financieros, ¿no? Inclusive, ese respaldo te va a ayudar a generar un gasto deducible, porque si te han robado y tú justificas ese robo o esa pérdida por robo, para efectos del IVE sigue siendo totalmente un gasto deducible. Entonces, ahorita el tema del IVE pues es otro mundo y cuando lo veamos se van a dar cuenta cómo afectan los gastos deducibles y no deducibles. ¿Sí? Entonces, ese es un procedimiento adicional que se debe realizar cuando un contribuyente sufre algún robo o alguna pérdida. Entonces, Kevin, ¿se comprendió ese control con el ejemplo? O John, perdón. Era yo, Listen. Sí, Y perdón, sí, John. está claro. Entonces, es sencillo. Muchas veces pues, los contribuyentes, los que principalmente evaden emitir factura, pues piensan de que no, nunca me van a pillar, ¿no? Es hasta que te pillen, o sea, si te pillan, o sea, ya, perdiste y tus deudas tributarias, pues, suman y suman y suman. Peor si es un producto importado, ¿sí? Y acá va el segundo ejemplo. Si es un producto importado, ¿dónde se registra esa compra de mercadería? Aparte de tus compras. Aduana, ¿no? Aduana. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración tributaria? Llama a la aduana y le dice, oye aduana, este contribuyente, ¿cuánto ha importado durante esta gestión? Ha importado por más de 1 millón. Muy bien, perfecto. Entonces voy y reviso la misma información que mandamos, ¿no? Reviso el estado financiero, me voy a la cuenta de inventarios, ¿sí? Y verifico cuánto hay en su saldo a un determinado plazo. ¿Sí? Entonces, se relaciona y obviamente ahí, pues, hago una visita in situ, que quiere decir una visita en el lugar, y verifico. Y automáticamente ahí salta, y va a saltar diferencias. Y si hay diferencias, pues, se asume de que son facturas, son ventas sin la correspondiente emisión de factura. Entonces, ahí pues hay un flujo de información interesante que se puede cruzar para verificar que los contribuyentes no están emitiendo su factura. Entonces, otro medio también es el banco, ¿no? Y cuando se trata de procesos de fiscalización o se trata de procesos de verificación, no hay secreto bancario. Entonces, la administración tributaria va al Banco Central de Bolivia a través de la ASFI y le solicita, necesito información de los movimientos de este contribuyente, ¿sí? De todas sus cuentas. Entonces, la ASFI, pues, manda todo el reporte a la administración tributaria y ahí también se verifica. ¿Por qué es importante las cuentas bancarias, señores? ¿Por qué creen? ¿Cómo, Lisa? No le escuché bien. ¿Por qué creen que las cuentas bancarias de los contribuyentes es importante? Es una fuente de verificación si esta persona cumple o no sus obligaciones tributarias. Porque usualmente, digamos, suele registrar el movimiento que las personas hacen, ya sea, digamos, si importa, ve cuánto ha girado, de dónde es ese dinero y todo, ¿no? Exacto. Entonces, lo que comúnmente hacen los contribuyentes, por ejemplo, es que si yo hoy vendo con factura 1,000 y vendo sin factura 2,000, como no tienen un buen control administrativo, entonces los 3,000 bolivianos totales lo depositan a su cuenta bancaria.
Entonces, por ese lado también es sencillo verificar una venta sin factura. Porque si yo estoy registrando en mis ventas de ese día 1.000 bolivianos, pero resulta que el depósito es por 3.000, ¿de dónde son los 2.000 bolivianos adicionales? Entonces yo tengo que justificar esos 2.000 bolivianos adicionales. Entonces se hace un cruce y directamente se puede determinar de que esos 2.000 bolivianos excedentes provienen de ventas sin factura. Entonces, acá se vuelve interesante la parte tributaria, señores. Cuando ya empiezas a ver este tipo de aspectos que automáticamente te van generando pues ese sentido de investigar, de saber por qué o cómo poder identificar, cómo poder buscar estos elementos que evidentemente son una forma de evadir impuestos. ¿Y a nivel internacional se puede solicitar el extracto bancario? A nivel internacional no, obviamente ya no hay una tuición, ¿no? Por eso es que muchos contribuyentes sí, pues, envían su dinero al exterior. Pero lo que sí pueden investigar es a qué destino tiene ese dinero, ¿no? Porque no te olvides que cuando tú realizas un giro al exterior, pues tienes que llenar una declaración. O sea, hay una declaración del por qué estás enviando dinero, ¿no? Entonces, por ahí de repente sí se puede hacer algo, ¿no? Pero ya pedir una información del movimiento de tus cuentas en el exterior, no, ya está fuera del alcance de la administración tributaria. Bien, señores, opiniones, quiero escuchar opiniones, quiero escucharlos a los demás. Están muy callados. ¿Qué opinas? A ver, Nikki, ¿qué opinas? Nikki, ¿estás en línea? Dicen, Kevin me escribió, dice que se va a cortar el internet. Sí, creo que sí. Está pasando recurrentemente eso. A ver, Flavia. Flavia, ¿estás en línea? Tampoco. Giré Burgoa. Sí, le dicen, aquí estoy. ¿Qué opinas sobre todos estos puntos que estamos viendo? Dice, Sí, te escucho. ¿Podría repetir, Licen? Es que se ha entrecortado. No, te decía, ¿qué opinas sobre esto de las sanciones a las contravenciones tributarias? Lo que hemos venido conversando con tus compañeros. Creo que, bueno, de cierta forma están bien, ¿no? Porque el tema de el no emitir facturas, el contrabando y demás es muy fuerte en nuestro país. Entonces, de cierta forma, tiene que ser sancionado. Aunque creo que ciertos controles no son tan fuertes, digamos. Debería de haber tal vez un poco más de control en ese aspecto. Porque sí se sigue viendo este tipo de cosas sin facturas y demás. Incluso te preguntan, ¿no? Si quieres o no. Y así, o sea, es muy informal este tema en nuestro país. Sí, lo irónico es que tenemos una ley que dice que no debería ser así, ¿no? Pero lamentablemente, como mencionas, la falta de control, pues hace de que se incurran en estos hechos. Y en realidad se aprovechen de estos hechos, ¿no? Porque los contribuyentes hacen justamente eso, ¿no?
aprovechar que no existe el control correspondiente al margen de contribución que tienen. Muy bien, Jiré, gracias. A ver, Melanie. Igual lo que mis compañeros me dicen, solo que yo he notado algo, que esos controles sobre las facturas son más que todo en la parte central de la ciudad y no en otras zonas. Porque mi familia tenía hace tiempo una tienda en el centro y siempre estaban clausurados los vecinos, ¿no? Claro. Pero ahora que nos hemos mudado ya 2, 3 veces, es como que no vemos mucho a los de impuestos controlar a los demás. O sea, por nuestra parte también sí damos factura, pero tenemos los vecinos que no dan y así. Yo creo que debería ser el control igual para todas las zonas, no solo para el centro. Sí, sí, justamente esto tiene que ver con el alcance que las administraciones tributarias tienen, ¿no? En el caso del centro de la ciudad, pues hay un mayor control porque tenemos diferentes oficinas, ¿no? Tenemos varias, ¿no? Tenemos por lo menos 4 en la ciudad. Tenemos una en La Jordán, que es la de la distrital, del resto de contribuyentes. Tenemos sobre la misma calle Jordán la que es Graco, ¿sí? Casi llegando a la Miralla. Tenemos otro acá en la Avenida América y Libertador, una nueva oficina. Y pues tenemos la que recientemente se ha abierto en el Correo. Entonces, en cada una de estas oficinas existe una área o existen personal que realiza este tipo de verificaciones. Entonces, quizás por ese tema el alcance es mucho mayor en el centro de la ciudad. Ahora, si vamos a Quillacollo, por ejemplo, tiene una sola oficina, ¿no? Y en Sacaba también hay otra, pero lamentablemente seguramente no es suficiente el recurso humano que estas oficinas tienen para realizar estos controles. Ahora, yo les pregunto, y esta es una pregunta general y quisiera que por favor me vayan respondiendo, ¿será necesario implementar controles si nosotros realmente entendemos que debemos emitir factura? O sea, si dentro de nuestra conciencia como contribuyentes, como personas, o sea, no solamente me voy a referir a la parte de los contribuyentes, sino también nosotros como consumidores, entendemos de que esto tiene que ser algo natural y que ni siquiera debería estar permanentemente controlado. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no, Liz, o sea, yo creo que existe una cultura, que nuestra cultura es la que ha impuesto estas cosas, y si se educara desde chiquitos a los niños, estos crecerían siendo conscientes de que se debe pedir la factura, que es lo que contribuye prácticamente que a los impuestos, o sea que los impuestos son prácticamente lo que contribuyen al desarrollo del país. Entonces, o sea, si bien es difícil hacer cambiar a las personas esta cultura que tienen, quizás se debería atacar a los niños. Ya así no serían necesarios los controles, digo. Yo pienso que sí debería haber control, dicen, más bien. Ya. O sea, el control permanente siempre debería existir. ¿Con qué fin? Porque, o sea, con el fin de que realmente las personas pidan y den las facturas, ¿no? Porque, o sea, siempre es como que costumbre ahora decir, y el precio sin factura, digamos, y ahí están, o sea, haciendo que las personas no den factura, porque, en fin, les conviene igual a las empresas no dar factura, ¿no? Claro, exacto. Sí, considero que también debería haber control y justamente debería haber ambos, ¿no? O sea, debería, por un lado deberíamos atacar lo que es la cultura tributaria para ir generando, para ir formando generaciones con una mejor cultura tributaria, como mencionaba su compañera. Y por otro lado, pues los controles como una forma de hacer entender que es necesario y es importante que se cumplan las disposiciones legales, ¿no? Porque lamentablemente siempre va a haber personas que traten de evitar pagar impuestos, ¿no? Ya sea por un tema cultural o por un tema económico, ¿no? Entonces, siempre va a existir estas personas, pero
el control tiene que ser, como bien comentaba su compañera, debería siempre tener un mayor alcance para que así el mismo contribuyente sepa de que está siendo controlado, está siendo supervisado y pues en cualquier momento puede estar bajo ese riesgo, ¿no? O sea, el contribuyente debe entender de que el riesgo siempre va a existir y cuando el contribuyente entienda eso, pues va a evitar cometer este tipo de contravenciones, ¿no? Y eso es lo que se debe generar, ese es el impacto que deben generar los controles. Muy bien, señores, pasemos entonces a lo que es, nos hemos quedado acá. En el caso de las estaciones de servicio, fíjense que es un sector también bastante regulado, principalmente por la comercialización de un producto que se produce en el país, ya sea gas vehicular, el diésel, la gasolina. Entonces, en este sector, cuando no se emita la factura, automáticamente existe lo que es la clausura definitiva. Y ahí sí como que, chao, chao negocio, ¿no? Porque lamentablemente este tipo de negocios pues tienen que emitir facturas siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, esta es una forma justamente de regular este sector. Y pues se habrán dado cuenta de que es bien difícil de que no te emitan factura en una estación de servicio. Por más de que no tengas el NIT o no entregues tu número de carnet para los datos. La omisión de pago, señores, es cuando yo declaro un impuesto a pagar. Por ejemplo, yo declaro que mis ventas de un mes son 100,000, por lo tanto tengo que pagar 13,000 bolivianos de IVA. ¿Sí? Entonces declaro eso en mi formulario, pero resulta de que no pago. Entonces, esa es una contravención y lo que se debe pagar es el 100% del tributo más su actualización. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que posterior a la fecha de vencimiento en la cual yo debería haber pagado íntegramente mi tributo, debo calcular una actualización a partir de ese día hasta el día de pago, ¿sí? Y los indicadores que se utilizan para la actualización del tributo son las unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Las UFBs. Entonces, acá es importante saber de que cuando yo no cumplo con el pago, ¿sí? Voy a tener que pagar adicionalmente la actualización de este tributo. En cuanto a las contravenciones aduaneras, hay una primera clasificación, ¿sí? Que oscila entre multas económicas de 50 UFBs hasta 5,000 UFBs. Ese es el límite, ¿no? Y la suspensión de actividades de 10 a 90 días. Esas son las sanciones por contravenciones aduaneras. En cuanto a los incumplimientos a deberes formales, todo esto está reglamentado en la RND 2116, ¿sí? Y las multas también oscilan entre 50 como una multa mínima que se debe cancelar hasta 5,000 UFBs. Esa es la pena máxima, la multa máxima económica que se puede cobrar a un contribuyente, ¿sí? Se aplica sobre sanciones directas y las sanciones directas son por los pagos fuera de plazo, ¿sí? La no emisión de factura y otras contravenciones aduaneras, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que podemos estar sancionados por este tipo de multas económicas que oscilan entre 50 a 5,000 UFBs. Para ello vamos a ver la RND 10-21-16 para ver qué tipo de deberes formales nosotros debemos cumplir. ¿Sí? Bien, pasemos al segundo grupo de ilícitos tributarios. Esto ya tiene que ver con los catalogados como delitos tributarios. Entonces, existen dos tipos de responsabilidades por delitos. La civil, que tiene que ver con reponer el daño económico causado, y la penal, que tiene que ver con la privación de libertad, ¿no? O sea, la cárcel. Entonces,
Cuando nosotros cometemos delitos tributarios, o cuando se cometa delito tributario, existen estas dos responsabilidades que se deben sancionar, ¿sí? Por un lado, la responsabilidad civil, que tiene que ver con el daño económico realizado, y la responsabilidad penal, que tiene que ver con la privación de libertad. O sea, por cometer un delito puedo llegar hasta la cárcel. ¿Cuál es la clasificación de los delitos? Por un lado está la defraudación tributaria y aduanera. Y acá viene el tema de, por ejemplo, la comercialización de facturas, el tema de comprar facturas para beneficios de tributarios, por ejemplo, el no pagar el IVA, el no pagar el IUE, ¿sí? O que se simule actividades no realizadas en una empresa, el ejemplo de los asesoramientos que les comentaba hace rato, ¿no? La defraudación aduanera tiene que ver con manipular los precios comerciales con el proveedor de origen, ¿no? Que es algo también recurrente y que tiene que ser fiscalizada por Aduanas Bolivia. Otro delito tributario es la instigación pública a no pagar tributos. Entonces, si yo hoy salgo con mi cartel grande y digo, me voy al centro de la ciudad, camino con ese cartel, y ese cartel indica de que no se debe pagar impuestos porque esta plata el gobierno se roba la plata, por eso no hay que pagar tributos. Entonces, estoy cometiendo un delito, ¿sí? La violación de precintos y otros controles tributarios, ¿no? Ese sticker grande que se pega en la puerta para que tú no puedas realizar tu actividad económica. Si yo voy y rompo ese precinto y además sigo realizando mi actividad económica por más de que esté clausurada, entonces eso también se constituye como un delito tributario. Y por último tenemos el contrabando. Y acá en el contrabando vamos a ver algo bien interesante. Sí, que tiene que ver con los camiones del exministro Juan Ramón Quintana. ¿Cuáles son las penalidades? Están las penalidades como la privación de libertad, que ya tienen un proceso penal. Las multas, que tienen que ver con el resarcimiento del daño económico, ¿no? O con el tributo no pagado. El comiso de mercaderías y unidades. En este caso, cuando se comete contrabando, pues se decomisa la mercadería. Y la inhabilitación especial, ¿sí? Entonces, estoy inhabilitado para realizar las diferentes actividades. Entonces, me pueden inhabilitar ese hecho. La defraudación tributaria tiene que ver con la acción u omisión que disminuya o no pague la deuda, obtenga beneficios mayores o iguales a 10.000 UFBs por mes. Este hecho tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 6 años y una multa por omisión de pago del 100%. Entonces, fíjense que si yo obtengo beneficios mayores o iguales a 10.000 UFBs por cada mes, puedo llegar a tener cárcel de 3 a 6 años y adicionalmente tengo que pagar una multa que incluye el 100% del pago de ese tributo. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es nada bonito, ¿no? Poder estar dentro de este grupo. ¿Sí? Entonces, hay que conocer de que esa es la sanción. Acá, la comercialización y alteración de facturas tendrá una pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Entonces, lo que les decía hace rato, si yo comercializo o altero facturas, pues puedo tener esta pena que me va a privar de mi libertad. Entonces, es una pena que tiene cárcel, ¿no? Defraudación aduanera. Descripción falsa, declaración distorsionada o el hecho de inducir
al error y se utilice concesiones en las declaraciones de las mercancías, esa está catalogada como defraudación aduanera. Cuando manipulemos la información, la documentación de respaldo del proceso de importación con fines de pagar menos tributo. ¿Qué es lo que hacen acá normalmente los importadores? ¿No? Entonces, se negocia con el proveedor de origen, supongamos la China, ¿sí? Entonces, se genera la invoice o la factura comercial con valores mínimos para que así el valor CIF sea menor, ¿no? Y obviamente sabemos que los impuestos aduaneros se calculan sobre el valor CIF determinado por aduana. Entonces, si el producto de origen viene con una subvaluación del valor original, automáticamente el pago del tributo va a ser menor, ¿no? Entonces, cuando la aduana se percate de este hecho, pues hay una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y una multa por omisión de pago del 100%, ¿no? Siempre y cuando estos montos sean mayores o iguales a 50.000 UFBs. ¿Sí? Dicen, una preguntita. Sí. O sea, dentro de esto igual iría, digamos, si, no sé, yo, digamos, estoy importando algo y a la hora de llenar mi formulario en lo que es la clasificación arancelaria, no sé, me equivoco y le pongo otra clasificación arancelaria, igual sería como una descripción falsa, ¿sí? No, porque eso lo verifican los de la aduana, ¿no? A menos de que estés importando una cifra mayor a 50.000 UFBs. O sea, si es un error humano y se puede justificar, Daniela, no hay ningún problema, ¿sí? Esto principalmente pasa cuando tú tratas de subvaluar el valor CIF, ¿no? Y eso siempre se hace a través de la factura de origen. Entonces, es ahí donde normalmente se cometen este tipo de delitos. Ahora, si es un error que has llenado mal el formulario y has declarado incorrectamente tu arancel por el tipo de producto que estás importando, no. Se puede justificar e inclusive aduana esto lo puede detectar, ¿sí? Al momento de verificar tu póliza, ¿sí? Entonces, no constituyen delito. ¿Sí? Podría ser contravención, ¿no? Que es lo que veíamos hace rato, contravención aduanera, ¿no? Pero Y en el caso, digamos, de que, o sea, sí me hagan llegar una contravención, pero digamos que yo estoy importando y ese papeleo lo hace mi agencia despachante, ¿la contravención va sobre mí o sobre la agencia en este caso? siempre sobre el titular del NIT. La agencia despachante simplemente es un intermediario en todo el proceso de desaduanización, ¿no? Entonces siempre va a recaer sobre ti. Ahora, depende mucho cómo sea el trato con la agencia, ¿no? Si la agencia la agencia normalmente también te orienta, te asesora en estos aspectos aduaneros. Entonces, pues ahí puede recaer la responsabilidad también en la agencia. Dependiendo mucho de la situación, ¿no? El caso en concreto. Sí, pero puede haber esas dos formas. Dicen, Sí. una preguntita. Hubo una parte en la que dijo que iba a haber una multa por romper los precintos, creo. ¿Eso se refiere a los stickers que ponen como clausurado? Sí, exactamente. ¿Qué pasa si, digamos, está el sticker y hay, no sé, hay personas malintencionadas que lo hacen, igual cobran la multa? Complicado, ¿no? Complicado por el hecho mismo, ¿no? O sea, si yo voy y sé que no lo he hecho, o sea, tendría que justificar. Allí tendría que ver la forma de justificar que no ha sido el contribuyente quien ha violado ese precinto, ¿no? ¿Cuándo normalmente se ve esta violación de precintos? Cuando tú estás clausurado y por la puerta de atrás sigues vendiendo tus productos, ¿no? O cuando salgas a la acera de tu calle y sigas vendiendo tus productos. Entonces, esa también es una forma de violar los controles tributarios, ¿no? Por eso es que la clasificación de estos delitos habla sobre la violación de precintos y otros controles tributarios. Entonces, ahí tendrías que justificar. No entiendo de qué dices qué pasa si una persona va y sin querer lo rompe, ¿no? O sea, si tú justificas de que
realmente no has sido tú, no sé, de repente tienes una cámara por fuera de que se evidencie de que no has sido tú, por ejemplo, y que has sido simplemente alguien que estaba transitando por la calle, pues, puedes justificar, ¿no? Pero En sí, el caso de que no tenga ni modo, ¿no? Voy a tener que pagar la multa. sí, y siempre y cuando no tengas movimiento económico, o sea, ¿cuál es el fin de la clausura? O sea, ¿cuál es el De que objetivo de no, clausurar? o sea, que no, que no haya vendas. una suspensión de actividades que no Exacto, vendas. o sea, que tú no puedas vender. Entonces, puedes defenderte por ese lado, ¿no? Entonces, Ah, si ya. tú puedes respaldar de que durante ese tiempo no has ejercido una actividad económica, no has hecho ventas, entonces, por ese lado también puedes justificar ese delito, ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, si antes de tu clausura tú tenías un inventario, ¿no? Y tú tienes ese mismo inventario al finalizar la clausura, entonces quiere decir que tú no has ejercido venta de tus productos. Por lo tanto, por ese lado podrías de alguna forma respaldar que el hecho de que el precinto haya aparecido roto, pues no haya sido por tu persona. No sé si me dejo comprender con esos ejemplos. ¿Sí, no ve? Sí. Perfecto. Ahora, en el caso de que en la importación una empresa que brinda los servicios asista a la empresa importadora, se le puede indicar en el caso de alguna falta o sanción que se le dé a la empresa que está importando. O sea, como implicación a terceros. Sí, pero ese ya sería un problema entre los terceros, ¿no? O sea, a la aduana lo único que le va a importar es cobrarte el impuesto a ti y se lo va a cobrar al titular del MIT, ¿no? A quien está importando el producto. Ya después, si tú respaldas de que quien ha cometido el error, ¿sí?, ha sido la agencia despachante, entonces ya ahí tendrías que hacer un arreglo entre la empresa y la agencia despachante, ¿no? A la aduana no le va a interesar eso. Sí, a la aduana lo único que le va a interesar es que se cumpla con el pago de la multa. O sea, directamente tendría que haber otro tipo de... Otro proceso con la agencia despachante. Y ahí, gracias. Sí, eso es muy importante establecer, ¿no? Muchas veces, las empresas, pues, contratan de buena fe, no firman ningún contrato, no están respaldadas sus actividades o el alcance de sus actividades en representación de la empresa. Entonces, ahí es complicado, ¿no? Después, ¿qué pasa cuando sucede este tipo de situaciones? Es muy complicado de que tú puedas reclamar, ¿no? O sea, la agencia despachante te va a decir, pero no has firmado ningún contrato, o sea, lo siento mucho, me equivoqué y ya, ¿no? Y se deslinda de responsabilidades. Por eso es importante que cualquier contrato de servicios esté bien respaldado y bien aclarado, ¿no? En el sentido del alcance, sobre todo, ¿no? Entonces, hay varias agencias despachantes, pues, justamente pueden responder en base a lo que se han comprometido a hacer. ¿Hay alguien más que estaba haciendo una pregunta? Dicen, ¿cuál es la manera de verificar, por ejemplo, si tu proveedor de China, tú has negociado ya que te ponga un precio que no es, ¿no?, en la factura, que no es el real? Ya, que no es el precio. Sí, ¿cómo Ya. pueden verificar que has realizado eso? Es bien fácil, no se olviden que la aduana tiene información de todos los productos que ingresan al país, ¿no? Y justamente es a través de esas referencias que determinan un valor CIF razonable, ¿no? Entonces, la forma en la que aduana puede encontrar este tipo de subvaluaciones para no pagar el gravamen arancelario o el impuesto IVA es sencillo, es relacionar el producto con los precios, con otros, o sea, relacionar el producto que se está importando con productos similares. No sé, si por ejemplo estoy trayendo refrigeradores
Samsung, entonces es sencillo, ¿no? Entonces voy y verifico otra empresa que haya importado el mismo producto. ¿Sí? Entonces hago una relación de los precios y ahí salta, ¿no? O sea, es clarito. O sea, esa es una forma en la que normalmente la aduana puede verificar a través de un cruce de información. Ay, gracias. Pero obviamente este tipo de situaciones normalmente lo hacen las personas que lo hacen. Que yo sí he participado en algunas auditorías de este tipo. O sea, las diferencias entre los valores de origen y los valores que maneja aduana debe tener un margen razonable, ¿no? O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que normalmente el margen subvaluado hace de que pase desapercibido ante aduana. ¿Sí? Entonces, aprovechan de que aduana no se va a fijar en ese margen de disminución. Obviamente, si hablamos de un producto, como que no pasa nada, pero si hablamos de 1 millón de ítems, ya como que la cifra ahí es significativa y va sumando. Entonces, con esto quiero decirles de que se dan modos, o sea, hay tantas formas de alguna forma, burlar el sistema de control que lamentablemente con la tecnología ahora, pues, es mucho más sencillo, ¿no? Como también es mucho más sencillo hacer el control cruzado, ¿no? O sea, imagínate, antes no tenías una base de datos en la cual podías comparar los precios comerciales de un producto. Ahora sí, ahora tú simplemente filtras la información y ya puedes hacer un cruce de información que te ayuda a determinar que la empresa de origen está subvaluando los precios, ¿no?, en la factura comercial. No sé si me están comprendiendo esta parte respecto a los controles y a las formas de burlar, ¿sí? ¿Y esos valores, digamos, que ellos manejan, los actualizan con el tiempo? Porque... Claro, sí. Se va actualizando porque el proceso, bueno, nosotros somos un país que se caracteriza por ser importador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, permanentemente se van actualizando los datos. Y en caso, digamos, de que no tengan, no sé, algo con qué comparar, puede, digamos, o sea, ¿cómo ponen el valor, digamos, a lo que estás importando? En caso de que ellos no puedan comparar el valor que tienen, pues buscan empresas que comercialicen ese producto, o sea, empresas del exterior, ¿no? Y solicitan cotizaciones. Entonces, esa es otra forma de poder verificar, ¿no? O sea, buscar una empresa que comercialice un similar producto que tú estás importando y soliciten una cotización, ¿no? Entonces, tienen la cotización de la empresa que está vendiendo, o sea, que está exportando, en este caso a Bolivia, y tienen una cotización, la aduana tiene otra cotización de otra empresa que realiza una similar actividad, ¿no? O que comercializa el mismo producto. Perdón que le pregunte mucho, pero Claro que en sí. el caso, digamos, de que, o sea, ponte que aduana ya hace la cotización, ¿no? Y le da ciertos precios, pero yo como importador, cuando hago el pedido, o sea, a la empresa del exterior, ellos me cotizan, pero con un precio especial porque, no sé, digamos, importo todo el año. Entonces, en ese caso, toman Se en fija cuenta... con los descuentos. Me imagino que tu invoice va a venir con un descuento o hay otras empresas que tienen bonificaciones. Por ejemplo, como importan todo el año, pues les bonifican con 100 productos adicionales, como obsequios, ¿no? Entonces, eso debe estar declarado en la DUI, ¿no? En este caso, en el Documento Único de Importación. Dicen, ¿Sí? Eso, o sea, eso tendría que estar declarado dependiendo del Incoterm que están utilizando, ¿no? También. Sí, aquí también juega mucho el tema del Incoterm que utilicen, ¿no? Si va a ser en el lugar de origen, si va a ser hasta antes de enviar o despachar la mercancía. Depende mucho, pero obviamente aduana, al momento de desaduanizar todo el producto que estás importando, recoge todos estos documentos y tú tienes que presentarlos. Entonces, ahí aduana ya va a saber qué producto está llegando vía importación y qué producto está llegando vía bonificación. Sí, entonces, es bien interesante. El tema de de aduanas pues, es otro mundo, ¿no? Y es bastante interesante porque hay mucho más información que
puedes comparar, que puedes relacionar, ¿no? Lo importante es que se refleje la realidad, ¿no? Entonces, inclusive hay navieras, en este caso transportadoras, que también subvalúan sus precios, ¿no? Y obviamente aduana lo que hace es recabar toda la información que tú generas en tu proceso de importación, desde tu factura comercial, desde tu flete, desde tu transporte, desde tu seguro, si lo contratas, ¿no? Entonces, todo eso va sumando para que la aduana determine un valor CIF y simplemente relacionan ese valor CIF con otros productos similares ya importados anteriormente. Entonces, esa es la base que ellos tienen para poder comparar que tu importación realmente refleje una realidad económica y una realidad comercial. Y en el caso del arancel cero, ¿cómo funciona eso? Es sencillo, es dependiendo de los tratados comerciales que existan entre los diferentes países y mucho también hace el producto que estés comercializando. Un ejemplo básico, coyuntural, es los equipos médicos. Ahorita tienen arancel cero. Entonces, cualquier equipo médico que esté ingresando a nuestro país no paga ningún gravamen, ¿sí? Por lo tanto, no se aplica el pago de este impuesto. Eso, pero depende mucho de los tratados. Y acá nos metemos en lo que es comercio internacional, ¿no? ¿Qué tratados existen vigentes en Bolivia? ¿Qué productos se pueden comercializar con ese tipo de tasa? Etcétera. Bien, señores, es interesante, ¿ves? Como que se vuelve más interesante la parte de impuestos y es justamente por todos estos elementos que se manejan y los muchos más que recién vamos a ver cuando veamos ya los regímenes tributarios vigentes, cuando podamos ver más a fondo los impuestos principales que se manejan en nuestro país, pues vamos a discutir con mayor... Bien, señores, pasemos a lo que es las sanciones por la instigación pública a no pagar impuestos, ¿sí? En este caso, quien instiga a través de amenazas, maniobras, a no pagar, rehusar, resistir o demorar el pago de tributos, será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y una multa de 10.000 UFBs. Acá ya no hay un parámetro, sino acá directamente 10.000 UFBs, que ahorita al cambio representan más o menos unos 22.000, 23.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, no es nomás salir y decir, no paguen impuestos porque el gobierno se roba la plata. Eso es un peligro que puede ser sancionado, no solamente de forma económica, sino también a través de la privación de libertad. La violación de precintos, también, quien rompiera, violara o destruyera precintos y medios de control será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y una multa de 6.000 UFBs. Acá bien importante, ya me han hecho muchas preguntas respecto a qué pasa si, por ejemplo, en el caso de los precintos pasa alguien y lo rompe, o qué pasa si no se verifica realmente que el contribuyente no haya emitido la factura, etcétera. Hay algo bien importante en cuanto a la normativa tributaria. Acá quien debe justificar o respaldar el hecho es la administración tributaria o el sujeto activo. ¿Sí? O sea, si ellos nos dicen que tenemos una multa por violación de este precinto, ellos son los que tienen que presentar el descargo. ¿Sí? O sea, mostrarán una foto, mostrarán, no sé, alguna otra evidencia de que justamente verifique este hecho. ¿Sí? O sea, no somos nosotros quienes tenemos que justificar. A eso me voy. ¿Sí? En ese sentido, nosotros sí podemos defendernos. Una vez de que nosotros conozcamos las pruebas que haya presentado la administración tributaria. Entonces, es por eso que existen los procedimientos sumarios contravencionales. Porque a través de ellos nosotros podemos defendernos. Pero quien tiene que poner todas las pruebas iniciales, si quieren, es la administración tributaria. Ellos tienen que demostrar que se haya incurrido en ese hecho, ¿no? Si no ha emitido la factura, es la administración tributaria quien debe respaldar que el contribuyente no haya emitido la factura. Y nosotros podemos acceder a esa información para ver qué es lo que está presentando. Y a partir de ahí, pues, realizar nuestra defensa. Lo mismo con lo de los precintos.
Impuestos es quien va a presentar todas las pruebas de que el contribuyente haya violado, haya roto, haya destruido este precinto, ¿no? Y nosotros a partir de ello nos defendemos. Esto tiene que ver con la presunción de inocencia, ¿sí? Que en materia tributaria recae sobre el contribuyente, ¿no? Entonces, nosotros no habríamos incurrido en esta violación de contravenciones o delitos sin antes se nos pruebe ese hecho. No sé si me dejo entender, estos son un poco términos de derecho, pero presunción de inocencia es que nosotros inicialmente siempre vamos a ser inocentes como contribuyentes, a menos de que se nos compruebe lo contrario. Y quien tiene que comprobar eso es la administración tributaria. ¿Se comprende esta parte, señores? Es bien importante. ¿Qué opinan? Hola. Dicen, en este caso de los precintos, nos dijo, o sea, que ellos son los que presentan en sí la denuncia, ¿no? Las pruebas. Ah, exacto, porque nosotros gozamos de esa presunción de inocencia. Eso quiere decir de que nosotros siempre vamos a ser inocentes al inicio, a menos de que se nos compruebe lo contrario. Y quien tiene que comprobar eso es la administración tributaria. Y a partir de ahí, pues se puede generar una defensa y un proceso. ¿esto solo es en la violación de precintos o en todos? En todo lo que respecta a la materia tributaria, ¿no? Si, por ejemplo, he declarado menos mis facturas, entonces quien tiene que demostrarme que he declarado por menor cantidad mis facturas es impuestos, no yo. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que actúe impuestos, recién yo puedo defenderme. Ya, listo. Sí, ese es lo que... en materia de derecho, pues se llama eso presunción de inocencia. Entonces, nosotros presuntamente somos inocentes como contribuyentes, ¿no? Como sujetos pasivos. ¿Sí? Y quien tiene que demostrar lo contrario es el sujeto activo y en este caso se recae eso sobre las administraciones tributarias. ¿Se comprende esta parte? ¿Qué opinas, Adri? Sí, Lisa, estoy entendiendo todo bien. Perfecto, muy bien. Anet. Sí, Lisen, está interesante, la verdad. ¿Se comprende lo de la presunción de inocencia, Anet? Sí, Lisen. Ok, entonces ya sabes, si tú eres contribuyente, al inicio siempre vas a gozar de esta presunción de inocencia, ¿sí? A menos de que te demuestren lo contrario. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otras opiniones tienes respecto a este punto? Bien, entonces, con eso aclarado, señores, es importante que tomemos en cuenta todas estas sanciones, tanto en las contravenciones como en los delitos tributarios. ¿Sí? Como se habrán dado cuenta, pues es importante que sepamos que existen este tipo de sanciones para no omitir cualquiera de estas condiciones, ¿no? Veamos por último lo que es el contrabando. ¿Qué es el contrabando? Es introducir o extraer tráfico sin documentación de respaldo, ya sea a través de transbordos, descarguillos no autorizados y comercializar productos prohibidos. ¿Sí? Cuando el valor de la mercancía decomisada sea igual o mayor a 200.000 UFBs, tendrá una pena privativa de libertad de 8 a 12 años. ¿Sí? Y cuando éstas sean menores o iguales a 200.000, menores a 200.000, tendrán una multa de 50% sobre 200.000 UFBs. O sea, estamos hablando de 100.000 UFBs. Se va a reducir la multa
a la mitad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué este hecho de los 200.000 UFBs? Y esto tiene que ver con, ¿se acuerdan del caso de los camiones del exministro Juan Ramón Quintana? ¿Alguien recuerda? Por ahí, por el 2012, 13. Fue una noticia así totalmente pública, donde se le había denunciado al exministro Quintana por el contrabando de camiones. ¿Escucharon? ¿Alguien quizás escuchó? No, Sí. no, Luis. Bueno, solo a manera de resumen, pues este exministro estaba realizando contrabando con camiones, ¿sí? Y antes de sancionarlo, ¿sí? Subieron este indicador de multa a 200.000 UFBs. Antes era mucho menor, antes llegaba hasta 50.000 UFBs, como veíamos hace rato, ¿no? Y a partir de este hecho, justamente para poder salvar a nuestro exministro, se aumenta la multa para que sea catalogada como delito, ¿no? Entonces, fue interesante, fue una noticia así totalmente pública y criticada, ¿no? Porque obviamente se estaba haciendo esto con el fin de poder ayudar a esta persona, ¿no? Y obviamente, pues el contrabando de los camiones era mucho menor a esta cifra, ¿sí? Entonces, ese es el famoso cuento de los camiones del ministro o exministro ahora, Juan Ramón Quintana. Y por último, cuando la mercancía no pueda ser decomisada, se paga una multa igual al 100% del valor, ¿sí? En este caso, si hablamos de repente de productos de primera necesidad o que de repente sean equipos específicos para un sector, como por ejemplo los equipos médicos, etcétera, y no logre ser decomisada, entonces se podrá, en este caso, quien realice el contrabando tendrá que pagar una multa que equivalga a 100% del valor de ese bien. Bien, señores, vamos a quedar acá. Ya mañana vamos a terminar la última parte de este tema 2, que tiene que ver con las facultades, las obligaciones de la administración tributaria, así como los derechos y las obligaciones del sujeto pasivo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda más antes de despedirnos. Les voy a pedir ahora que sí en el chat pongan presente, por favor, para que quede constancia de su asistencia. Bien, señores, si no hubiese ninguna otra duda, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Gracias, Licen. Hasta el día de mañana. Entonces, que les vaya muy bien. Luego, Licen. Hasta mañana. Licen.